Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que tienen la oportunidad de poder, por la gracia de Dios, participar de este estudio que realizamos durante todos los días, 1 hora de estudio de la Palabra de Dios, 1 hora de estar en comunión con Dios, para poder recibir el mensaje oportuno que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Estamos estudiando este precioso mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley. Una enseñanza de la palabra de Dios que ha sido descuidado, un mensaje central, el mensaje principal, el fundamento, la base del plan de salvación que ha sido puesto en segundo plano, y hoy por la gracia de Dios queremos conocer este mensaje en su contexto amplio y queremos recibir realmente la salvación, la justicia de Cristo, la vida nueva, la vida espiritual, una vida cristiana con poder. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos en el estudio número 307 de esta serie de justificación o salvación por gracia. El justo vivirá por la fe. ¿Cómo podemos nosotros empezar una vida cristiana de justicia? Una vida cristiana con poder, bajo la dirección del Espíritu Santo y con la gracia de Dios. Porque el apóstol Pablo claramente declara de que si nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, somos hombres espirituales, tenemos la gracia de Dios. En Romanos 6:14 dice, el que está en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará. Podemos vivir una vida de victoria sobre el pecado y una vida de santidad, una vida de obediencia plena, una vida liberada de todos los males de este mundo, una vida pura, limpia, siguiendo a Cristo por donde quiera que va. Pero para tener esa vida, esa salvación, para ser un verdadero cristiano como los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires de la Edad Media, necesitamos conocer realmente los sencillos pasos, los requisitos, las condiciones para poder empezar esa vida cristiana, para recibir la salvación. No necesitamos, dice, esperar más tiempo. Si hoy comprendemos el plan de salvación detalladamente y aceptamos, podemos hoy mismo ser salvos. Hoy podemos comenzar una vida de salvación, una vida nueva, como dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso nos motiva y por eso dedicamos este tiempo, por eso nos humillamos y decimos al Señor, Señor, soy pobre, miserable, desnudo, ciego, no he entendido tu palabra, no he entendido el plan de salvación, no he entendido la oferta de la salvación que es por fe y gracia. Hoy necesito seguir estudiando. Enséñame. Poner nuestra vida, nuestra mente a su disposición. Estoy dispuesto, Señor, a desaprender, a dejar todo el aprendizaje humano de tu palabra hasta aquí que no ha producido efecto, que no ha producido frutos, que no me ha llevado a una vida nueva. Pero ahora, Señor, estoy dispuesto. Si así estudiamos,
entonces Dios nos podrá bendecir. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que realmente lloran, dice, serán consolados. Así que, por eso necesitamos estudiar este estudio. Estamos en el paso número 11, o requisito número 11, o condición número 11. Por la gracia de Dios hemos avanzado y estamos para terminar. Los requisitos, las condiciones, toda promesa de Dios es condicional. Pero para recibir la promesa de Dios, entre las condiciones no está que el ser humano debe obedecer la ley de Dios, que debe obedecer la palabra de Dios, debe cumplir la palabra de Dios. No existe. La obediencia de fe es sencilla. Solamente la única condición motriz, la única condición base, la única condición principal es la fe. Pero la fe lleva a aceptar el llamamiento de Dios. La fe lleva a conocer la palabra de Dios, a estudiar día y noche, a estudiar mejor que una ciencia, a estudiar la palabra de Dios más que una carrera. La fe lleva a que nuestras obras puedan aparecer. La fe verdadera produce buenas obras. No necesita aumentar con obras a la fe verdadera. Es activa, es poderosa. Y la fe lleva a la humillación. La fe lleva al arrepentimiento. La fe lleva a la renuncia de la vida pecaminosa. La fe lleva a la confesión. La fe lleva a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y la fe nos lleva a entregar nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra mente a Cristo, para que Cristo tome el control de nuestra vida. Y unido a Cristo, conectado a Cristo, permaneciendo en Cristo, podemos crecer en esa vida nueva, en esa vida de Cristo, una vida de victoria sobre el pecado y una vida de iluminar en buenas obras de Dios al mundo. Ese es el objetivo que nos anima para seguir estudiando. Estamos en el 11º paso, aceptar el perdón, la salvación. Aceptar la justificación por la fe en el garante Cristo y empezar esa vida de salvación en este mundo. No necesitamos esperar que podremos vivir una vida de reposo, de paz, de felicidad en el cielo o en la nueva tierra, sino la vida de salvación empieza en este mundo, en el momento en que uno acepta a Cristo y se conecta a Cristo y nace a vida nueva, engendrado por el Espíritu Santo. Y la santificación con la justificación van de la mano. Inician juntos. En vano el mundo religioso, el cristianismo moderno, en vano espera, aceptando el perdón, espera que algún día su vida cambiará, que su vida mejorará, que llegará a santificarse. Ese es el mayor engaño que el evangelio pervertido se predica en este mundo. Y Satanás es el autor de esa salvación donde el ser humano tiene que poner su parte, dice. Satanás dice, tú puedes mejorar, tú puedes aprender, tú puedes ser fiel a Dios, tú puedes predicar el evangelio, tú puedes, dice, anda a la iglesia, ora, canta, trabaja para pagar el diezmo, trabaja para predicar el evangelio en el mundo. Ese es el evangelio pervertido, una falsa justificación por la fe. Esa es la justificación por obras de la ley. Pero nosotros necesitamos una verdadera justificación que pueda realmente
expresarse en nuestra vida, que pueda manifestarse en nuestra vida, que podemos vivirlo, que podemos experimentarlo, que podemos disfrutarlo, que podemos gozarnos y alegrarnos, y con esa alegría en el corazón llevar este mensaje al mundo dirigido por el Espíritu Santo. Pero como hemos estudiado hasta aquí, este mensaje precioso de justificación por la fe producirá un reavivamiento y producirá un zarandeo. La gran mayoría, dice, rechazará, especialmente los líderes rechazarán, pero muy pocos que desean la salvación, que no están conforme con su vida religiosa, aceptarán este mensaje. Habrá oposición. Entonces continuemos estudiando. ¿Qué podemos aprender del rechazo, de la oposición, del descuido, de la negligencia? En el libro Hijos y Hijas de Dios, página 282, dice: los que no acepten el último solemne mensaje de amonestación que se envía a nuestro mundo, pervertirán las Escrituras. El que se opone, el que rechaza, el que no quiere dedicar su tiempo, su atención, su vida entera, sus recursos, todo lo que tiene, a la final seguirá siendo religioso tal como ha sido y pervertirá las Escrituras. Quedará ciego y andará, dice la Biblia, en su fuego que ha encendido, las centellas humanas, la luz humana. ¿Y qué más acontecerá? Atacarán el carácter de los defensores de la verdad bíblica y harán falsas declaraciones en cuanto a su fe y su doctrina. Se emplearán todos los medios posibles para distraer la atención. Espectáculos, juegos, carreras de caballos y muchas otras clases de diversiones. Un intenso poder infernal los incitará a oponerse al mensaje procedente del cielo. Alistémonos bajo la bandera del príncipe de Emmanuel, y en el nombre y la fortaleza de Jesús avancemos decididamente hacia el blanco propuesto, la salvación de nuestras almas y la salvación de los sinceros que están esperando en el mundo. Así que estamos advertidos, en todos los tiempos Jesús vino trayendo este mensaje, pero el pueblo religioso se opuso, resistió y lo rechazaron. En 1888, nuevamente, ese mensaje de salvación por fe y gracia se presentó. El pueblo adventista lo rechazó. Y hoy vamos a hacer memoria de esa historia, porque la historia del rechazo del pueblo judío conocemos en la Biblia. Pero ahora necesitamos conocer la historia del rechazo a este mensaje que realizó el pueblo adventista, reunido en Minneapolis con más de 90 delegados de todo el mundo. Resistieron, se opusieron y rechazaron este mensaje hasta el día de hoy. Por eso el mundo aún no ha recibido esa luz, esa gloria. Entonces necesitamos nosotros avanzar bajo la bandera del príncipe de Emmanuel, avanzar hacia el blanco. El blanco es mantenernos vestidos con la justicia de Cristo. En el libro Cristo Triunfante, página 345, dice: y todos los que trabajan junto con Dios contenderán fervorosamente por la fe que una vez fue dada a los santos. No se apartarán del mensaje para este tiempo, que ya está iluminando la tierra con su gloria. Fuera de la gloria de Dios
no vale la pena luchar ni perder tiempo por ninguna otra cosa. La única roca que permanecerá es la roca de la eternidad. La verdad, como es en Jesús, constituye el único refugio en estos días cuando predomina el error, y también estamos en el tiempo de crisis y aún estamos ingresando, quién sabe, al corto tiempo de angustia. El único refugio, la única salvación en este tiempo final será Cristo nuestra justicia. No vale la pena, dice, vivir fuera de este mensaje. No vale la pena predicar la palabra fuera de este mensaje. Hoy el pueblo judío, ¿qué acontece con el pueblo judío? Está prácticamente a la deriva. No tienen refugio. El pueblo judío se ha esparcido en todo el mundo por haber rechazado al Mesías, a Cristo Jesús. Y hasta hoy siguen esperando el Mesías, pero el Mesías ya vino. Y solamente ellos también necesitan aceptar. Y la profecía indica que muchos judíos en este tiempo, cuando escuchen este mensaje de aceptar el Mesías en la vida, en el corazón, en la mente, y consagrar, entregar nuestra vida, y andar con Cristo, vivir con Cristo, predicar el Evangelio con Cristo, realizar la obra misionera, dar el fuerte pregón, ellos cuando escuchen ese mensaje, muchos aceptarán. Y serán los primeros, dice, en llevar este mensaje al mundo entero. Así que si aceptamos este mensaje, la profecía dice: alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Escuchen o dejen de escuchar. Tú declárales, dice, háblales, toca la trompeta. Isaías capítulo 58. En el libro Alza tus ojos, página 263 dice: se halla ante la iglesia el amanecer de un día glorioso y brillante si se coloca el manto de la justicia de Cristo. ¿Qué necesita entonces para que la iglesia se levante? Y la iglesia toda entera comience a seguir a Cristo como los discípulos con el poder del Espíritu Santo, a servir a la humanidad, a atender a los enfermos, a enseñar a los que no conocen este Evangelio, a los que tienen hambre y sed de la justicia de Cristo. Espera, dice, un amanecer glorioso y brillante. Solo necesitamos el manto de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Por qué hoy la iglesia está durmiendo? ¿Por qué hoy la iglesia no sale al mundo a predicar el Evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo? Es que necesita el manto de la justicia de Cristo. Apartándose de toda alianza del mundo, los miembros de la iglesia necesitan ahora confesar sus errores y unirse. Mis hermanos y hermanas, no permitan que nada se introduzca y los separe entre sí y de Dios. Pero la condición es apartarse, dice, de toda la alianza con el mundo. Aún los cantos que cantamos indican eso. Nos gusta cantar en canto, en teoría, pero de verdad no acontece en nuestra vida, no experimentamos, no nos beneficiamos. Hay un canto pequeño que cantan los adventistas en el himnario antiguo, página número 120, que dice: fija tus ojos y lo terrenal sin valor será. Para un cristiano verdadero que sigue a Cristo, lo terrenal será sin valor, no valdrá nada. Todas las cosas de este mundo no valdrán nada. Y si no valen nada, ¿por qué entonces nos aferramos
Esa es la pregunta a responder. Hay otro canto que dice: gozando yo me voy al hogar celestial. Podemos por lo menos una línea cantar. Dice: gozando yo me voy al hogar celestial, caminando, caminando. Ya no me encanta más el placer terrenal, caminando para aquel hogar. Si uno camina con Cristo, ya no me encanta, dice, lo terrenal, las riquezas de este mundo. Ya no me gustan, ya no me atraen. Y realmente así es cuando uno recibe la vida de Cristo, la justicia de Cristo. Esa es la experiencia. No es prohibirse, no es decir a los jóvenes: señoritas, ya no estudien, ya no trabajen, ya no hagan esto, aquello. No es ordenar, no es mandar, no es decir: así dice la palabra de Dios, tienes que dejar. Eso es imponer cargas, eso es atar yugos. No, es mostrarle la justicia de Cristo, enseñarle los 12 pasos sencillos, las condiciones. Porque cuando uno acepta a Cristo, recibe a Cristo, su vida será una vida gloriosa, una vida de santidad, una vida con poder, una vida de gozo, una vida de sabiduría. ¿Qué joven, qué señorita no quiere ser sabio como Daniel y sus compañeros? Los jóvenes, señoritas, estudian para ser sabios, pero la sabiduría del mundo no puede solucionar los problemas de la crisis, de las pandemias, ni de la angustia. Entonces Jesús ofrece una mente nueva, mente de Dios, mente de Cristo, sabiduría como Salomón, como Daniel y sus compañeros, sabiduría como Pablo, sabiduría como la de Moisés y como la de los apóstoles. ¿Quién no quiere esa sabiduría? La sabiduría del mundo es nada. Cuando uno encuentra a Cristo, acepta a Cristo, tiene la mente de Cristo, las profesiones del mundo se desvanecen. Cuando uno acepta el trabajo de Cristo, el negocio de Cristo, el servicio de Cristo, las actividades, los trabajos de este mundo se desvanecen, de nada sirven ya, es vanidad, el dinero no vale. Mensajes Selectos, tomo 1, 138 dice: cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos humanos cuyo origen no podrá discernir el hombre. ¿Dónde está ese mensaje que se propagará como fuego en el rastrojo? Las iglesias duermen, los ministerios duermen, los grupos duermen, las organizaciones religiosas no tienen poder. ¿Qué necesitan? Unir la humanidad con la divinidad, para que este mensaje se propague como fuego en el rastrojo. En el libro Ser semejantes a Jesús 219 dice: Dios inspirará a los que se hallan en posesiones humildes para que prediquen el mensaje de la verdad presente. Se verá que muchos de ellos se apresurarán de aquí para allá, constreñidos por el amor de Dios y por el Espíritu Santo, llevando la luz a los que se hallan en tinieblas. En ellos la verdad es como fuego en sus huesos, que los llena de un ardiente deseo de alumbrar a los que están en tinieblas. Así que el que recibe la justicia de Cristo no necesita que alguien le mande, no necesita que el pastor, el líder, el dirigente le diga: tienes que ir a predicar, tenemos que ir a predicar. No. La verdad, dice, el amor, la justicia de Cristo en su corazón, en su mente, en sus huesos, será como fuego ardiente que le infundirá el deseo de predicar, el deseo de anunciar, el deseo de llevar el fuego, la luz al mundo.
muchos aún entre los iletrados proclamarán la palabra del Señor. Aún los niños se sentirán impulsados por el Espíritu de Dios para salir a proclamar el mensaje del cielo. Aquellos niños que han sido educados, que han aprendido de sus padres, que le han educado con un carácter de Cristo, con un carácter de amor. Esos niños también el Espíritu Santo los utilizará. Entonces, mucho vale tener la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, manso y humilde. Un papá, una mamá que nunca se enoja, que nunca se molesta, que nunca reprenda a su hijo con espíritu de ira, sino con amor. Esos niños están siendo preparados para predicar el mensaje cuando los mayores ya no puedan predicar, sean impedidos totalmente. Los niños saldrán. El Espíritu será derramado sobre los que se someten a sus indicaciones, desechando los reglamentos humanos obligatorios y los movimientos prudentes, se unirán al ejército del Señor. Así que el que tiene la justicia de Cristo recibirá la lluvia tardía. En el libro Cada día con Dios 113 dice: nadie que acepte los rayos del sol de justicia carecerá de palabras adecuadas. Tal vez no sepa oratoria, de acuerdo con los conceptos del mundo, lo que ellos manifiesten, sino será elocuencia celestial. El Espíritu de Dios los preparará. Pronunciarán palabras que irán directamente a las mentes, al corazón, para despertar la convicción y inducir a los oyentes a preguntarse: ¿qué es la verdad? ¿Cómo es la salvación? ¿Qué haré para tener vida eterna? Y la palabra de Dios responderá: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una fe verdadera es la mayor condición. En el libro Ministerio Médico 424 dice: ¿cómo revelaremos a Cristo al mundo entonces? No conozco un método mejor de iluminar, de revelar a Cristo, que emplear, dice, la obra médica misionera en conexión con el ministerio. Así que muy pronto terminará, dice, la obra ministerial de predicar la teoría del Evangelio. Solamente entonces quedará la obra médico misionera. Esa es la luz que iluminará el mundo, porque es la única forma de revelar a Cristo al mundo, el carácter de Cristo, la gloria de Cristo, la luz de Cristo, el amor de Cristo al mundo. El mundo está esperando, entonces, esa obra de Cristo en el creyente. Ahora entonces, por la gracia de Dios, vamos a brevemente rememorar, recordar, detallar, mencionar la terrible experiencia que sucedió en la conferencia de Minneapolis en 1888, cuando este mensaje se rechazó. Y hay una frase que dice: el que desconoce su historia está condenado a repetir. Si no conocemos desde el principio a fin, detalladamente, cómo el pueblo adventista rechazó este mensaje de la justicia por la fe, que debía iluminar el mundo con la lluvia tardía, con la gloria de Dios. Si no conocemos esa historia, estamos condenados a repetir. Por eso durante 133 años hasta hoy, desde 1888, cada año sigue repitiéndose esa triste historia de rechazar a Cristo, por no conocer todo el contenido de ese mensaje, que es glorioso, que es hermoso, que es precioso. Cuando uno capta
esa preciosidad de ese mensaje, el mundo ya no tiene precio. El mundo es despreciado. La vida humana es despreciado. El yo, el ego es despreciado. Solamente es precioso la nueva vida. Entonces, si nosotros investigamos la historia de 1888, los relatos que los contemporáneos de Elena White también escriben, y Elena White mismo describe en Materiales de Elena White de 1888 en 4 volúmenes, en 1800 páginas, ¿qué dice la hermana White? Brevemente podemos resumir, porque ya de aquí a poco estudiaremos cómo este mensaje fue descrito por Elena White y cómo se describió el rechazo detalladamente y la oposición hasta el día de hoy. Pero brevemente podemos mencionar, la hermana White dice, el mensaje de A.T. Jones, de los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner. Dice así la hermana White: son los que llevan, dice, la palabra del Señor. Son mensajeros, dice, delegados por Cristo. Son hombres a quienes Dios ha comisionado, dice, con la demostración del poder del Espíritu Santo. Son siervos escogidos a quienes Dios está empleando, dice, en este tiempo actual. Tienen credenciales del cielo, dice. Presentó el mensaje, dice, con belleza y hermosura. Con luz y gracia y poder, dice, presentaron el mensaje. Oyéndole la gente, vio la verdad, la bondad, la gracia y el amor de Dios como nunca antes habían escuchado y visto. Y la hermana White consideraba un privilegio estar a su lado de estos pastores Jones y Waggoner. Y puedo dar mi testimonio, dice, con el mensaje para este tiempo. Así que hay ciertamente fuentes históricas que dicen de A.T. Jones que tuvo en ese tiempo enemigos que lo tacharon de fanático, extremista y maniático, y que criticaron y lo despreciaron y lo rechazaron, hasta que se detuvieron a ridiculizar a los mensajeros mediante los cuales el Señor estaba trayendo poder. Eso es lo que dice Testimonio para Ministros, página 97, y en Materiales de Elena White, tomo 2, página 904. Dice que los adventistas se oponían, eran incrédulos y estaban implicados en una lucha contra la dirección del Espíritu Santo. Y la hermana Elena White escribió, dijo: acusar y criticar a los que Dios está empleando es acusar y criticar al Señor que los ha enviado. A los que se oponen se les preguntará en el juicio: ¿quién requirió esto de vuestra mano, que os levantasteis contra el mensaje y los mensajeros que yo envié a mi pueblo con luz especial, con gracia y con poder? Testimonio para Ministros 466. Materiales de Elena White, página 1126. Así que Dios pedirá cuenta en el juicio a todos los adventistas, desde el presidente de la Conferencia General, Jorge Butler en ese entonces, Urias Smith, el secretario, el teólogo de la Iglesia Adventista, y todos los demás pastores. Más de 90 pastores que rechazaron y resistieron. Dios pedirá cuentas. En una carta que escribe la hermana Ellen White en enero de 1892, registrado en sus 4 volúmenes de Materiales de Elena White sobre 1888, dice así: la historia. Hay que conocer la historia.
Dice, 3 años y 2 meses han pasado. La mensajera del Señor dice esto: el Señor me ha instruido que les diga que la terrible experiencia que sucedió en la conferencia de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes de la historia de los creyentes adventistas de la verdad presente. 3 años más tarde, la hermana White dice que Dios le dijo que lo que había pasado en Minneapolis es uno de los capítulos más tristes de toda la historia del pueblo adventista. ¿Y por qué?, nos preguntamos nosotros. Pero no todos están, dice, siguiendo la luz. Algunos están alejándose del camino seguro, que a cada paso es un camino de humildad. Dios envió a sus siervos con un mensaje para este tiempo, dijo la hermana White, refiriéndose a los pastores A.T. Jones y E.J. Wagoner. Pero este mensaje no coincide en cada particular con las ideas de todos los hombres principales adventistas dirigentes. Y algunos critican el mensaje y a los mensajeros. Se atreven hasta a rechazar las palabras de reprobación enviadas a ellos por Dios a través de su Espíritu Santo. Materiales de Ellen White, tomo 3, página 954. Así que los dirigentes, los líderes, se opusieron, rechazaron, criticaron, hablaron mal de los mensajeros y del mensaje. Ese espíritu era el espíritu del yo, del ego, el espíritu del mal. Por eso la hermana White se dio cuenta que el pueblo adventista estaba rechazando y no se podía apoyar. Y ella escribió el 22 de noviembre de 1892. Está citado también en el libro Cristo Nuestra Justicia, página 40, en Mensajes Selectos, tomo 1, 425, que dice: el tiempo de prueba está justamente encima de nosotros. ¿A qué se refería? A la prueba de las leyes dominicales, a la persecución. Está ya, dice, por encima de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado con la manifestación de la justicia de Cristo, el Salvador que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz de aquel ángel cuya gloria iluminará la tierra. Así que la obra del cuarto ángel de Apocalipsis 18 ya ha comenzado, dice, en Minneapolis en 1888. Pero el problema es que el pueblo adventista se oponía a esa luz. Y más tarde escribió la hermana White diciendo: en la conferencia general de Minneapolis en 1888, bajó el ángel de Apocalipsis 18, dice, para hacer su obra, habiendo sido escarnecido, criticado y rechazado. Cuando el mensaje que él vuelva a traer se transforme en alto clamor, será nuevamente escarnecido, será pugnado, rechazado por la mayoría. Así que entonces, ese mensaje de 1888 nuevamente tomará su fuerza, nuevamente será presentado en este tiempo actual. Pero nosotros ya estamos advertidos. No solamente nosotros, sino que en 1888 la hermana White también había advertido, pero ellos hicieron oído sordo. No quisieron creer en la advertencia. Así como hoy, quizás nosotros también estamos resistiendo. No disponemos tiempo. Más nos interesa nuestra religión o las cosas de este mundo. Voy a repetir.
Cuando el mensaje que Él vuelva a traer al mundo se transforme en alto clamor, será nuevamente escarnecido, pugnado y rechazado por la mayoría. Así que hoy debe acontecer un zarandeo. Pero ahora veamos la historia, cómo la hermana White advirtió en el Congreso de 1888 al pueblo adventista. Está en Materiales de Elena White, tomo 1, página 72-73. Dice así: hay minas de la verdad a ser abiertas al pueblo de Dios. Tenemos que dejar a un lado la justicia propia, les dijo. Tenemos que alcanzar mayores alturas. Dios va a dirigir la acción del alma si buscamos la justicia de Cristo de tal manera que Dios pueda agradarse de nuestros esfuerzos. No queremos nada del yo y queremos todo de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros en esta misma reunión, si así lo queremos. Así la hermana White estaba llamando. En esta reunión del Congreso de Minneapolis de 1888, vendrá el Espíritu Santo, les dijo, y nos bautizará. Tenemos que morir al yo y aceptar a Jesús, les decía. Comencemos justamente aquí en esta reunión, les dijo, y no esperemos hasta que la reunión esté por terminar. Queremos el Espíritu de Dios aquí ahora. Lo necesitamos, dijo, si queremos que sea revelado en nuestros caracteres. Queremos el poder de Dios aquí y queremos que brille en nuestros corazones. Preguntémonos, ¿cómo está mi alma? ¿Está en esa condición en que estaría bien conmigo? ¿Puede venir Cristo y encontrarme tal como soy ahora? Que Dios nos ayude a que seamos puros de espíritu, puros y santos en todo tipo de conversación y piedad. Así que el pueblo adventista estaba advertido. Dios siempre ha advertido. En el mismo libro Materiales de Elena White, que nos revela la historia, la página 1057 dice: cuando la evidencia es rechazada, los hombres son forzados a asumir una oposición activa y una resistencia obstinada. El Espíritu de Dios seguía a los impenitentes con advertencias y súplicas. Los brillantes rayos del sol de justicia iluminaban las mentes, pero muchos rehusaron la compasión de un Salvador amoroso y no permitieron que sus corazones se quebrantasen y se derritiesen bajo los rayos del sol de justicia de su amor. Ellos rehusaron el mensaje de misericordia, rehusaron hacer lo que Dios exigía de la manera como Dios lo exigía. Y sus ofrendas eran tan desprovistas de mérito como fueron las ofrendas de Caín, porque no mezclaron con ellas la virtud de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Así que el pueblo adventista no quiso quebrantar sus corazones, que es la sexta condición, quebrantamiento de corazón, quebrantamiento de vida. Decir: Señor, te aceptamos, porque nuestra vida adventista, nuestra vida religiosa, nuestra vida cristiana no sirve. Somos inválidos, somos miserables, desgraciados, desnudos y somos ignorantes, siervos inútiles. Si así el pueblo adventista hubiera reconocido, hubiera recibido, dice, la lluvia tardía, hubiera recibido la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, y en una vida santa de Cristo hubieran dado el fuerte pregón. Pero ahora dice cómo quedaron sus ofrendas, sus ceremonias, su vida religiosa quedó desprovista de Cristo, como las ofrendas de Caín sin Cristo. Así quedó el pueblo adventista y todos los adventistas hasta el día de hoy.
Y vamos a leer nuevamente, ya que hemos leído muchas veces la declaración en Mensajes Selectos tomo 1, 276, que dice del rechazo de este mensaje de justicia por la fe. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesta por los hermanos E.J. Waggoner y A.T. Jones. Suscitado esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera para nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que podría haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Esa luz fue resistida, que ha de alumbrar la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos adventistas, desde el presidente de la Conferencia General y toda la hermandad. Todo el pueblo adventista siguió el ejemplo de sus dirigentes. Hasta hoy el adventismo siempre mira a sus dirigentes, sigue a sus dirigentes. ¿Qué dicen los dirigentes? Y se perdieron esa preciosa luz, se perdieron la gloria de Dios y perdieron la lluvia tardía. Vamos a seguir rastreando la historia en Testimonio para Ministros, página 468, dice: sé que debe ser hecha una gran obra en favor de la gente con la lluvia temprana. De otra manera, no estarían preparados para recibir la luz del ángel enviado del cielo para iluminar toda la tierra con su gloria. No penséis que seréis considerados vasos de honra en ocasión de la lluvia tardía, para recibir la gloria de Dios, que es la justicia imputada y la justicia impartida. Si estáis elevando vuestras almas a la vanidad, quedaréis, dice, sin Cristo. Entonces, ¿qué necesita para aceptar ese mensaje? Necesita recibir el Espíritu Santo, la lluvia temprana. Para recibir la lluvia tardía, que es que necesitamos la gloria de Dios. ¿Qué fue rechazado entonces? La gloria de Dios. Testimonio para Ministros 89-90. Pregunta a los que ocupan puestos de responsabilidad, dice, en Battle Creek, en el sede de la obra adventista: ¿qué estáis haciendo? ¿Le habéis dado las espaldas al Señor en vez del rostro? ¿Cuál es el mensaje que ha de ser dado en este tiempo? ¿Es el mensaje del tercer ángel? Pero la luz que ha de llenar toda la tierra con la gloria ha sido despreciado por algunos que pretenden creer la verdad presente. Cuidad cómo lo tratáis. Tirad vuestro calzado de vuestros pies, porque estáis en tierra santa. Guardaos de transigir con los atributos de Satanás, con el carácter de Satanás, y arrojar menosprecio sobre la manifestación del Espíritu Santo. Yo sé solamente que algunos ya ahora han ido demasiado lejos para poder volver y arrepentirse. Así, en esa condición estaban los dirigentes en Battle Creek después de 1888. ¿Qué más acontecía? Testimonio para Ministros 401. Aun cuando la luz ha sido dada una y otra vez, los hombres son llamados de los campos, donde deberían haber continuado trabajando con el amor y el temor de Dios, para pasar semanas asistiendo a asambleas ministeriales. Hubo un tiempo cuando esta obra era necesaria.
porque nuestro propio pueblo se oponía a la obra de Dios, rechazando la luz de la verdad acerca de la justicia de Cristo por la fe. Esto debían ellos haberlo recibido y haber hecho resonar con el corazón, con la voz y la pluma, porque que es su única eficacia. Debían haber trabajado bajo los dictados del Espíritu Santo para dar luz a los demás. Pero esa obra no se hizo. En Revista Heraldo del 29 de noviembre de 1892 escribió así la hermana Ellen White. Dice así, vamos a escuchar. La obra del Espíritu Santo es inmensamente grande. Es de esta fuente donde viene el poder y la eficacia del obrero. La luz del cielo penetró las mentes oscurecidas de aquellos que habían sido engañados por los enemigos de Cristo, y la falsa representación de que de Él hicieron fue rechazada, porque a través de la eficacia del Espíritu Santo ahora lo vieron exaltado como príncipe y salvador. Así que fue rechazado el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la historia? En 1893 dice, en una reunión adventista el pastor Jones estaba predicando en el estado de Nueva York. La congregación estaba reunida y se tomó nota de lo que el pastor predicó. Una estenógrafa registró todo y vamos a leer lo que dijo. Hermanos, dijo el pastor Jones y Wagoner, cuando la lluvia tardía y el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, de acuerdo al testimonio que Dios nos ha dado y de acuerdo a las Escrituras, comenzó a caer, nos dimos cuenta que esta era la enseñanza de la justicia de Cristo. El tema de la justicia por la fe. Ahora, hermanos, dijo, ¿cuándo nos llegó este mensaje de la justicia de Cristo a nosotros como pueblo adventista? Y la estenógrafa dice, entre paréntesis, 1 o 2 de la reunión respondieron, hace 3 o 4 años atrás. Y el pastor Jones pregunta, 3 o 4, sean específicos. Y la congregación a coro respondió, 4 años. Esto fue en 1893. O sea que en enero de 1893, 4 años y 2 meses habían pasado. Sí, dice el pastor Jones, hace 4 años que Dios nos mandó este mensaje. ¿Y dónde fue que Dios nos mandó este mensaje? La congregación respondió, en Minneapolis. Y ahora el pastor Jones dice, ¿y qué fue lo que nuestros hermanos rechazaron en Minneapolis? Alguien en la congregación respondió, la lluvia tardía. Y el pastor Jones dice, ¿qué era el mensaje de Dios que nos envió en Minneapolis? Y el testimonio del Espíritu de Profecía nos ha dicho claramente. Y la hermana Elena White estaba sentada en la congregación cuando el pastor Jones estaba predicando. Ella estaba sentado allí y el pastor Jones dijo, el testimonio del Espíritu de Profecía nos ha dicho que lo que nuestros hermanos rechazaron en Minneapolis fue el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Comenzaron a caer las primeras gotas de aquella lluvia tardía, pero fue paralizada. ¿Qué fue lo que nuestros hermanos en posiciones de autoridad rechazaron en Minneapolis? Escuchen esa frase del pastor Jones predicando en presencia de la hermana Ellen White. Ustedes saben que la hermana Elena White aceptó este mensaje de justificación por la fe con todo el corazón. Y el Señor le mostró que Dios, Jesús y el Espíritu Santo habían descendido en Minneapolis para dar ese mensaje al pueblo a través de los pastores
Waggoner y Jones. Y ella aceptó ese mensaje con todo el corazón y comenzó a proclamarlo. Y realmente ese es el mensaje proclamado por Elena White, que registró en sus libros, lo cual hasta aquí nosotros estamos estudiando, ya más de 300 estudios. Y otros 42 estudios del Antiguo y el Nuevo Pacto en base a la ley de Dios en el plan de salvación. Lo cual ya muchos hermanos y los que desean conocer pueden encontrarlo en Internet, en Facebook o en YouTube también, ingresando con el nombre Red La Verdad Presente. Ustedes colocan Red La Verdad Presente y con un símbolo de una alita aparecerá. Allí estamos comenzando a poner esos mensajes que hemos estudiado el año pasado. Sigamos leyendo. Los hermanos dirigentes, dice, en la gran mayoría se levantaron contra la predicación de ese mensaje en 1888 y bloquearon la predicación y no querían que Waggoner y Jones predicaran ese mensaje, y ellos iban porque iban invitados de una iglesia a otra iglesia para predicar, y los hermanos dirigentes les bloqueaban para que no fuesen a predicar ese mensaje. Hermanos, fue algo inconcebible, increíble lo que sucedió después de 1888. Aquí está todavía la historia. Vamos a contar un poquito más. La hermana White dijo, cuando vio que se estaban oponiendo a ese mensaje, suspendió todo lo que ella tenía que hacer y estaba escribiendo el libro de Patriarcas y Profetas en esa época. Suspendió la escritura del libro para ir a los lugares donde los pastores Waggoner y Jones eran invitados. Y ella predicaba un mensaje y el pastor Waggoner predicaba otro, y ella predicaba otro mensaje y el pastor Jones predicaba otro mensaje. Hicieron un trío y por todas partes eran invitados a predicar este mensaje. Y los hermanos y el pueblo estaban encantados, decían amén, y el Espíritu Santo se comenzaba a derramar. Pero los hermanos dirigentes se levantaron contra este mensaje, contra los tres mensajeros. No solamente le prohibieron a Waggoner y a Jones a predicar. ¿Sabían lo que hicieron? Los hermanos, esto no es ningún secreto, porque esto es historia de la Iglesia Adventista. Tomaron un voto, reunieron al Consejo de la Asociación General y acordaron enviar a la hermana White muy lejos. Lo desterraron a Australia para que ya no tuviese influencia en las iglesias aquí en Norteamérica. Mandaron a la profeta del Señor, como la Iglesia Adventista lo reconocía, al destierro, a Australia, donde pasó 10 años. Y esto es parte de nuestra Iglesia Adventista, dice, en rechazo contra este mensaje. Y al pastor Waggoner le mandaron a Inglaterra, y al pastor Jones lo dejaron en Norteamérica. Así, de esa manera, se silenció el mensaje y la oposición prácticamente tuvo sus resultados de terminar con ese mensaje de la justificación por la fe. Y hasta el día de hoy, ese mensaje quedó silenciado, no llegó al mundo, no llegó al pueblo adventista. La hermana White dice que el odio que se despertó contra ellos fue terrible. Donde quiera que se hablaba mal de ellos, no les permitían los púlpitos para predicar en la Iglesia Adventista. ¿Y por qué? Porque decían que esa era una nueva luz, que desde cuándo, que si se predicaba mucho a Cristo, pues entonces la gente no iba a querer
a guardar la ley ni el sábado. Ese era el pretexto con el cual el pueblo adventista se oponía. Escuchemos una carta escrita la carta número 2 en 1892. La escribió el 1 de enero de 1892. La hermana White dice: «Nunca antes he visto entre nuestro pueblo una determinación tan firme y una negación tan fuerte a aceptar y recibir la luz que Dios manifestó en Minneapolis. Nunca antes ella había visto una determinación tan fuerte y una decisión tan firme para rechazar la luz que Dios mandó». Y en la carta 24 de 1892 dice: «Nuestros hermanos dirigentes no sabían o no quisieron aceptar que Dios había enviado a estos dos pastores jóvenes a traer el mensaje especial para ellos, y los trataron con ridículo y rechazo». Aún podemos escuchar otra declaración. En Testimonios Serie A, número 6, página 19, dice así, y que se publicó en Materiales de Elena White de 1888. Dice así: «Esta es la hermana Elena White describiendo. Nuestros hermanos dirigentes dijeron: esto es pura excitación, no es el Espíritu Santo, no son los chapuzones de la lluvia tardía, que están cayendo del cielo». Así fue como sus corazones se llenaron de duda y no recibieron el Espíritu Santo, porque tenían celo en sus corazones contra los que predicaban la verdad. Tenían ira en su corazón contra estos pastores jóvenes que daban el mensaje de Dios. Decían en su corazón: ¿por qué habría de pasarnos por alto el Señor a nosotros, hombres de experiencia, para traer el mensaje a través de estos obreros sin experiencia? ¿O por qué no envió, decían, por medio de Elena White este mensaje? Declararon en su corazón y en su alma y por palabras que las manifestaciones del Espíritu eran fanatismo. Lo llamaron fanáticos y separatistas. Separaron como una roca. Las ondas de la misericordia divina estaban fluyendo a todo a su alrededor, pero sus corazones estaban duros y resistieron la obra del Espíritu Santo. Todo el universo del cielo fue testigo de la manera horrenda con que el pueblo adventista trató a Jesús en 1888 en la persona de su Espíritu Santo. Así como el Sanedrín y los dirigentes del pueblo judío trataron a Cristo cuando estuvo en la tierra, así los hermanos dirigentes adventistas trataron al Espíritu Santo cuando Él lo envió en representación suya. Si Cristo hubiera aparecido en persona, lo hubieran tratado igual como lo trataron los judíos. Cuando fue condenado por el Sanedrín, nuestros hermanos resistieron la obra del Espíritu Santo, agraviaron al Espíritu de gracia. La lluvia tardía que había estado comenzando a caer se paró, porque el Espíritu Santo se agravó, se entristeció y se regresó de donde había sido enviado. Así entonces terminó de opacarse y apagarse la luz de la justificación por la fe hasta en nuestros días. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, hoy quiere darnos la última oportunidad. Y nosotros somos los privilegiados, los bienaventurados, los que podemos participar del carácter de Cristo, de la gloria de Cristo, del amor de Cristo en nuestro corazón, y con ese poder salir al mundo con el poder del Espíritu Santo, no con ejército ni con fuerza, dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que Dios bendiga esta historia, que por la gracia de Dios nos pueda llevar a la reflexión, a no repetir esa triste historia.
En el próximo estudio vamos a continuar estudiando. Gracias por vuestra atención. Amén.